Doctora, en esta oportunidad, doctora, en esta oportunidad nos ha tocado exponer el tema de lo que es alimentación y nutrición en el adulto mayor, en el curso de nutrición clínica, en la parte práctica, a cargo de la doctora Pariasamán Murrua, Priscila Neida. Los integrantes somos Rivera Tec, Nicole Alexandra, Ojeda Camisán Cosme y Sánchez Rafael Calderón Mar, que pertenecemos a la sección C. Cuando hablamos de alimentación y nutrición en el adulto mayor, vamos a ver de adulto joven, entre la adolescencia y el adulto mayor, de acuerdo a la Federación Americana de Nutrición y a la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que abarca los intervalos entre las edades, desde los 18 años hasta los 29 años, en la primera línea, 59 años en el segundo. En cuanto a los hábitos alimenticios en el adulto mayor, vamos a ver características marcadas, ¿no? Dentro de los principales problemas encontrados tenemos el acto de comer con otro tipo de actividades, es decir, como la radio, la lectura, hábitos inadecuados, ¿no? Pueden comer en cualquier hora y la dieta suele acomodarse a sus exigencias y ritmos de trabajo, de estudio o ocio, ¿no? El consumo también en lugares no saludables. En cuanto al requerimiento y recomendaciones de energía y nutrientes, tenemos las recomendaciones de proteína que se recomienda una ingesta de 0,8 a 1 gramos sobre kilogramos y sobre día, ¿no? También existen unas recomendaciones de grasa en la cual su aporte está entre el 20 al 35% de la dieta, del cual el 10% deben ser ácidos grasos. También se recomienda lo que es el agua y los requerimientos de agua que varían, ya sea en el hombre y en la mujer, ¿no? El hombre entre 2.200 a 2.600 mililitros sobre día, ¿no? Y en la mujer de 1.900 a 2.400 mililitros sobre día. En cuanto a las recomendaciones, la actividad física en los adultos de entre 18 y 29 años deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales de nada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa en cada semana. Acá hay preguntas que nos planteamos, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes de la población? Tenemos las enfermedades cardíacas, el cáncer, el problema con el azúcar, que es la diabetes, la obesidad, son las principales causas de muerte en el siglo XXI. Y la nutrición clínica interviene como factor causante. ¿Qué factores aceleran el envejecimiento? La alimentación excesiva, el estrés, la hipertensión, el tabaquismo, alcoholismo, la obesidad y finalmente el sedentarismo. En cuanto a los factores que retardan el sueño tranquilo, la actividad física continua, una adecuada nutrición alimentaria y la participación sociolaboral, ¿no? ¿Qué tan importante es la alimentación? La determinación del crecimiento es una característica del adulto que, sin embargo, no deja de ser importante a una buena alimentación, ¿no? Por ejemplo, es necesario un balance de ingesta de los alimentos y las actividades físicas en el gasto de energía, ¿no? Finalmente tenemos características, por ejemplo, para evitar las enfermedades, aumentar el tiempo de vida, disminuir la muerte de la población, ¿no? En cuanto a la alimentación del adulto sano, tenemos la finalidad de una buena alimentación y con el objetivo de ¿qué? De evitar las enfermedades. ¿Cuál es la finalidad de una buena alimentación? Lo categorizamos porque es completa, es equilibrada y suficiente. Los tres grupos, por ejemplo, de alimentos tenemos los que son las verduras, las frutas, los cereales, las leguminosas y alimentos de origen animal, ¿no? Para las sustancias necesarias para un buen funcionamiento del organismo que proporciona la energía y evitar las enfermedades, que debe ser atractiva, sabrosa, que debe ser segura, carente de microorganismos, es decir,
bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Y una dieta adecuada tiene que estar en relación al sexo, la edad, el tamaño corporal, la actividad física, el estado de salud, las costumbres, la religión, la situación económica y el lugar donde viven, ¿no? En cuanto a las modificaciones alimentarias y de estilo de vida, tenemos, por ejemplo, varias características en las cuales vamos a hablar cada uno de ellos, ¿no? Entre el equilibrio, la ingesta de comida y las actividades cotidianas. Tenemos el consumo de alimentos, actividades físicas, consumir una gran variedad de alimentos, moderar el consumo, preferir el consumo y elegir cereales con cascarillas y consumir todos los días, ¿no? En cuanto, por ejemplo, también tenemos lo que es utilizar aceite, evitar el consumo de margarinas, aumento del consumo de verduras y frutas, consumir productos ricos en calcio y moderar la ingestión de productos como consumirlos de manera ocasional y limitar el consumo de alcohol, ¿no? Restringir también el uso de azúcares, de sal y grasa en la preparación de los alimentos. Y finalmente, como una, digamos, característica importante es consumir líquidos en abundancia, ¿no? En cuanto a la distribución de calorías, es muy importante. Vamos a ver que el 60% de calorías, de carbohidratos, es decir, cereales, granos, tubérculos y menestras, ¿no? El 10% está categorizado por lo que son proteínas de origen animal, es decir, lo encontramos en las carnes, en los huevos, en los lácteos y de origen vegetales. El 30% está entre las grasas, tanto las saturadas como las insaturadas, y preferentemente tienen que ser de fuentes vegetales. Y finalmente tenemos las vitaminas, los minerales, que prácticamente estos alimentos aportan pocas calorías como los vegetales de las ensaladas o los valores medios como las frutas, ¿no? En cuanto a las enfermedades prevalentes en el adulto, tenemos la diabetes tipo 2, en la cual, pues, como ya conocemos, es la alteración metabólica, ¿no? De lo que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, con aparición de azúcar en la sangre y en la orina, ¿no? Aparece en personas mayores de 40 y es de evolución lenta. En cuanto a los signos, tenemos poliuria, la polifagia y la polidipsia, el aumento del apetito, la pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico, tenemos la prueba de glucosa en sangre, que según los parámetros establecidos es de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. También tenemos lo que es la intolerancia a la glucosa y finalmente lo que es la hemoglobina glicosilada. Entonces, que sus valores son de 5 a 7 miligramos sobre decilitro. En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos la interpretación normal cuando hablamos de prediabetes, diabetes. Cuando hablamos de un estado normal, vamos a ver que tenemos una glucosa en ayunas en miligramos sobre decilitro de 70 a 100, ¿no? También hablamos, por ejemplo, de una glicemia 2 horas después del desayuno, cuando se toma la muestra, que es menor de 140. Hablamos de prediabetes cuando estamos dentro de 100 a 125 miligramos de decilitro, ¿no? Esto nos da un indicador de una prediabetes. Y una glicemia 2 horas después o postprandial después de los alimentos, hablamos de 140 a 199. Entonces, finalmente hablamos de diabetes cuando cuando es igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos a las personas que son más vulnerables, digamos, personas de mayores de 40 años, alteración de la glucosa, la obesidad, ¿no? Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares, el sedentarismo, mujeres con partos e hijos o macrosómicos, ¿no? También, vamos a ver lo que otro signo característico es la hipertensión arterial sistólica, es decir, de mayor a 140 miligramos sobre mercurio sobre la presión arterial diastólica, que vendría a ser 90, ¿no? Y prácticamente el rango normal, que vendría a ser 120 sobre 80. Otro factor de riesgo es el consumo elevado de sal, también la obesidad, el tabaquismo y enfermedad renal crónica, ¿no? Hablamos también de lo que son signos y síntomas
mareos, opresión en el pecho, zumbido de oídos. Ya, bueno, continuando con la exposición, dentro de las enfermedades que mencionó mi compañero, también vamos a tener como, por ejemplo, las enfermedades cerebrovascular, ¿no? En este caso que se van a dividir en dos, enfermedad cerebrovascular isquémico y también lo que es la hemorrágico, ¿no? En el caso del isquémico, va a ser más común, ya que acá va a haber un bloqueo del vaso sanguíneo, ¿no? Va a existir en este caso lo que es un coágulo de sangre y esto va a ocasionar la interrupción del flujo sanguíneo. En el caso del hemorrágico, acá ya va a haber lo que es un derrame cerebral, ¿no? Acá un vaso sanguíneo se va a romper y causando lo que es la filtración de la sangre, en este caso dentro del cerebro, ¿no? Ya, dentro de lo que es de la enfermedad renal crónica, acá vamos a tener lo que son como por ejemplo alteraciones funcional o estructural del riñón, con o sin disminución de la filtración, en este caso glomerular. También va a presentar como por ejemplo anomalías en la composición de la sangre y también en la orina y también en este caso va a presentar lo que es albuminuria, ¿no? Ya, dentro de las causas, acá va a estar asociado lo que es el 4,4% va a ser asociado a diabetes, el 2,9% va a ser por hipertensión arterial y el 18,4% va a ser por otras enfermedades, ¿no? Ya, dentro de los factores de riesgo vamos a tener como antecedentes familiares con problemas glomerulares, como por ejemplo vasculares, quísticas, también va a estar asociada a una hipertensión arterial, una diabetes mellitus, una infección del tracto urinario. eh, También se lo puede tratar en este caso con uso de AINES en el caso de la uropatía obstructiva. Ya, dentro de lo que son los signos y síntomas, vamos a tener, va a presentar en este caso el paciente lo que son edema, fatiga, picazón o prurito. También puede presentar cefalia, también va a estar asociado a los vómitos con sangre. Ocasionalmente también va a haber en este caso pérdida de peso. Dentro de lo que es del sobrepeso y la obesidad, hay que tener en cuenta que acá es el incremento de la cantidad de grasa corporal, ¿no? Que esto se da producido por el balance positivo de energía, ¿no? Que esto va a estar asociado a un gasto energético. También va a ser un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo acá en este caso, la hipertensión arterial y lo que es la diabetes mellitus, ¿no? Su diagnóstico mayormente acá se va a hacer por lo que es en base a lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Ya, ¿qué pasa si el adulto no lleva lo que es una adecuada alimentación, ¿no? Acá vamos a tener cambios físicos, cambios fisiológicos, va a presentar lo que es en este caso trastornos y lo que son enfermedades, ¿no? En el caso que va a presentar los cambios físicos, como por ejemplo los huesos tienden a volverse menos densos, la cantidad de tejido muscular y también la fuerza muscular tienen en este caso a disminuir. También van a aparecer lo que son problemas postulares y debilidad en los huesos, lo cual esto puede producir dolor o hasta incluso pueden realizarse lo que es grandes esfuerzos, ¿no? También lo que es en los cambios psicológicos, va a haber acá la pérdida de la facilidad de adaptación. También va a haber lo que es la pérdida de autoestima, va a estar asociado también la pérdida de significado de la vida. También va a presentar lo que son transformaciones en la sexualidad. Dentro de los trastornos, va a presentar lo que es trastornos neurocognitivos, como por ejemplo la demencia, trastorno mixto, como por ejemplo
ansioso depresivo y también va a presentar lo que es la distimia, ¿no? Dentro de las enfermedades puede presentar como una artrosis y una artritis, ¿no? Que estas mayormente son enfermedades degenerativas de las articulaciones, que esto van a provocar mayormente lo que es dolor o inflamación, ¿no? Hasta incluso van a haber fracturas. También va a presentar lo que es diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer, que esto mayormente es una patología cognitiva que afecta mayormente lo que es a la memoria, ¿no? También puede presentar en este caso lo que es una hipertensión. Ya, con respecto a lo que es a las recomendaciones, bueno, acá a los pacientes que sufren de esta patología se les recomienda mayormente consumir leche de baja en grasa o descremada, ¿no? También se les puede aconsejar que consuman vitamina D, productos lácteos, almendras, arroz y también lo que son bebidas con adición de vitamina D, en el caso, ¿no? Y también que contengan calcio, ¿no? También se le puede incluir lo que es por lo menos un alimento de cada grupo, ¿no? En este caso, en el desayuno y en el almuerzo, ¿no? Y también en la cena. También consumir lo que son verduras, frutas, consumir cereales de preferencia, ¿no? En este caso integrales, como por ejemplo las tortillas, el pan integral, las pastas y lo que es el arroz, ¿no? También podemos consumir en este caso alimentos de origen animal, como por ejemplo la leche, los huevos, carne y lo que es el pescado, ¿no? También hay que consumir en este caso, por lo menos posible, lo que es de grasa, en este caso los aceites, azúcares y lo que es sal, ¿no? En baja cantidad. También se le recomienda beber agua natural, como mínimo 1,5 litros al día. También se le puede realizar 30 minutos de actividad física, que eso es muy importante, ¿no? Ya, con respecto a lo que es a las conclusiones, sabemos que los adultos mayores los adultos jóvenes y adultos mayores van a requerir lo que es de una dieta balanceada, ¿no? Y más que todo que sea sana. Además, que esto les va a ayudar, además de satisfacer sus necesidades nutricionales, va a prevenir lo que es la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes y también va a ayudar lo que es a la hipertensión, a la obesidad, entre otras patologías, ¿no? Sabemos que si una dieta equilibrada en los adultos mayores debe incluir proteínas, también va a incluir lo que son carbohidratos, grasas, también alimentos ricos en vitamina D, también lo que es el calcio y el fósforo, ¿no? Además de una suplementación, en este caso se le puede aconsejar al paciente que consuma vitaminas B12 y lo que es C, ¿no? En este caso hierro y lo que es el calcio. Bueno, según Salud, mayormente recomienda lo que es una dieta equilibrada, ¿no? Variada y rica lo que es en nutrientes. En este caso, que incluye lo que es suficiente fibra, también grasas saludables y lo que es agua, ¿no? Mm, bueno, acá tenemos la referencia, doctora. Bueno, eso sería todo con respecto a nuestra exposición.